Buenos días para todos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Feliz mañana para todos. ¿Alguien disfrutó esa alabanza? ¿Sí? ¿Y esa adoración? Bendito sea el Señor. Estamos conectados. Bueno, sinceramente, voy a ser sincero hoy. Como siempre he sido, pero hoy más sincero que nunca. Desde esta mañana vengo preguntándole al Señor cómo debo empezar la prédica. Señor, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde inicio? ¿Cuál sería un buen comienzo? Y realmente, con sinceridad, no encontraba por dónde. Y vamos a empezar por donde tenemos que empezar. Empezamos por el título. He titulado esta prédica, ¿cuál es tu excusa? Hay un dicho que yo acostumbro darles al liderazgo o a la iglesia y dice que la excusitis es la enfermedad del fracaso. La excusitis es la enfermedad de la que sufren todas las personas que viven fracasos en la vida. Cuando vivimos un fracaso, cuando vivimos una situación compleja, siempre vamos a buscar excusarnos en algo o en alguien, ¿verdad? Cuando es el hogar el que fracasa, hay que buscar un culpable. Puedo ser yo, puede ser el otro, puede ser la suegra, el suegro, cualquiera. Y yo quise titular esta palabra de esta manera, porque sé que hay fracasos que usted y yo buscamos de manera consciente. Hay situaciones de la vida que usted y yo propiciamos, se lo repito, de manera consciente, entendiendo perfectamente lo que estamos haciendo, entendiendo perfectamente la consecuencia de lo que pasará. Hay personas, y anoté 3 clases de personas acá. Hablando de esa situación que me lleva a fallar, a equivocarme, a decir lo que no tengo que decir, porque el problema no es que estemos airados, a todos nos pasa, a usted, a mí, a Cristo le pasó, sino el problema es qué decimos usted y yo en ese momento de ira. ¿Qué es lo que sale por esa boca? ¿O cuál es la situación, la actitud que nos lleva a fracasar o a cometer errores? Y encontramos en primer lugar los que juran que nunca fallarían. Tenga cuidado con lo que, pastor, nunca en la vida se me ha pasado por la cabeza. Están los que lo están pensando. Los que tienen el pecado ahí cabildando, meditándolo, ahí dándoles vueltas, ahí susurrándoles al oído, molestándolos, inquietándolos, ahí está. Y están los que fallaron, los que negaron a Cristo, pero están arrepentidos. 3 grupos. En cualquiera de esos puede estar usted. Y la palabra claramente nos habla diciendo que 1 Corintios 10:12 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esa persona que argumenta de todas las maneras que nunca nada malo hará, esa persona es peligrosa. Porque tiene una confianza excesiva en sí mismo. Esto no quiere decir que nos vamos al otro extremo, donde vamos a escudar en la humanidad todos los errores que cometemos.
Pero Pablo le dice a la iglesia de Corintio que la iglesia de Corinto tenía una característica, y es que ellos pensaban que eran más espirituales que todos. Ellos pensaban que después de ellos no había nadie. Y así hay personas que piensan que después de ellos no hay nadie. Y Pablo por eso les dice: oiga, tengan cuidado. Usted que se cree que está tan firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Eso lo dice la versión Biblia de las Américas. El proverbista, el escritor de los proverbios, dice en el capítulo 16, verso 18: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. En otra versión dice: antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene el no sería capaz de hacerlo. Antes de la caída viene el a mí nunca se me ha ocurrido, nunca pasaría por mi cabeza. Antes de maltratar, el maltratador dice: yo no sería capaz de tocarla. Antes de pecar, el fornicador dice: yo no sería capaz de hacer algo como eso, yo no sería capaz de fallar. Antes de volver a tomar, el que fue alcohólico dice: nunca, ya estoy sano, estoy curado. El que algún día estuvo adicto a la pornografía, si le preguntaran cómo está hoy: muy bien, terriblemente bien. Ya me puedo sentar frente al computador, ya puedo estar solo, ya puedo hacer muchas cosas que en ese tiempo no podía hacer. Y hay una línea muy delgada entre la seguridad que me da Dios y la arrogancia. Esa línea no se nota. Cuando usted ve personas que solamente hablan o tienen más bien apariencia de piedad, todo es espiritual, todo es pecado, nada sirve sino lo que ellos dicen y piensan. Son tan santos que solamente sirve lo que la ley dejó escrito, y el resto somos unos pecadores herejes. ¿Cuál gracia? ¿Cuál Cristo? Eso no sirve para nada. Y hay gente por el mundo engañando a otros, diciendo que si nosotros no hacemos lo que hacían en la ley, lo que hacían Moisés, lo que hacían los profetas en el tiempo antiguo, entonces nosotros no tenemos derecho a poder tener salvación. Y eso es mentira. Es mentira. Porque si eso es así, ¿dónde queda la gracia de Cristo? ¿Dónde queda el sacrificio en la cruz? ¿Para qué Cristo va a morir en la cruz? ¿Para qué el Señor sacrifica su único hijo si lo único que salva, según muchos, es lo que dejó escrito en la ley? Pero peor aún, los que conociendo la palabra se confunden con eso. Y eso nos lleva a cometer errores. Eso nos lleva a cometer errores. Pedro dice, segunda carta de Pedro 3:17: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados, ojo con esto, por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. No sé qué versión aparezca ahí, amados. Está la segunda carta, no, esa es segunda Pedro 3:17, colócalo por favor y lo leemos en esta versión. ¿Lo tienen ahí ya? ¿Salió? 3:17. Vamos a leerlo acá, ya lo busco acá, un momento. Se lo leo en esta versión. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos, aquí dice de hombres libertinos. Esta es la nueva Biblia latinoamericana. Por el error de los inicuos
caigáis de vuestra firmeza. Todo esto se lo quiero resumir porque quiero hablarle de un hombre que juró que nunca fallaría, nunca se equivocaría, nunca cometería errores, y desafortunadamente le tocó, falló, se equivocó, y se equivocó de una manera garrafal. Y sabe una cosa, el problema no es que usted y yo nos equivoquemos, porque somos humanos. El problema es cómo asumimos ese error. ¿Cuál es mi actitud después de fallar? ¿Qué es lo que yo hago y pienso después de que me equivoco? ¿Qué es lo que yo hago y pienso después de que maltrato a otro o a otra? Pasa mucho, ¿saben qué? En los matrimonios pasa. Nos equivocamos tanto, hermano, pero nos falta tanta humildad para aceptar los errores. Tanta humildad. Nos falta tanta humildad para poder decirle a una esposa: oiga, eso no era lo que le quería decir, discúlpeme. Nos falta humildad como mujeres para poder decirle a un esposo: qué pena, mire, lo dije en un momento de rabia, pero realmente no es lo que creo. Nos equivocamos muy fácil, amados. Somos muy ligeros con las palabras. Somos muy ligeros con la boca. Y pecamos por exceso y pecamos por defecto. Pecamos por defecto porque no tenemos la humildad para poder aceptar errores. Y pecamos por exceso porque a veces nos comprometemos con cosas que usted y yo humanamente no podemos. No estamos en capacidad de hacer. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra ese tipo de situaciones. Esas situaciones con las que usted se enfrenta y yo me enfrento. Esas situaciones que le dicen a usted: ¿cuánto ora? Pastor, no oro, pero voy a empezar a orar a partir de esta noche, pastor. Ya está decidido, lo voy a hacer. Ya es una decisión, ya fijo. Y fijo nada. Fijo nada. El libro de Mateo, en el capítulo 26, nos narra una historia que pocos quisiéramos vivir, pero que de cierta manera la vivimos constantemente. Capítulo 26, libro de Mateo, verso 69. Y estaban en esa época, en ese momento de la exégesis, de la narrativa, estaban en un momento crítico. El evangelio de Cristo estaba en un punto difícil. Ya tenía muchos enemigos, ya tenía mucha gente en contra, ya tenía mucha gente que estaba buscando la caída de Jesús. Mucha gente en contra, mucha gente camuflada, mucha gente con apariencia de piedad, fariseos hablando aparentemente que conocían, que sabían palabras, que decían que una cosa y otra, pero no eran sino una parrandada de hipócritas, no eran más. Y Jesús seguía dando palabras y seguía sanando y seguía haciendo milagros, pero había muchos que se levantaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Ese era el panorama en ese momento. El verso 69, estaba Jesús en medio de todos sus discípulos. Ya habían cenado, estaban ahí compartiendo. Y dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pedro, 69, está sentado. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó. No, vamos un poquito más atrás, por favor. Vamos un poquito más atrás. Verso 30. Antes, por favor. Verso 30. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, escuche bien esto, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sabe que el problema no es negarlo? Aquí el problema es: ¿quién le preguntó a Pedro para que opinara? ¿Quién le dijo a Pedro: ¿usted qué opina? ¿Quién le dijo a Pedro: Pedro, dime, ¿cuál es tu opinión de lo que pasará esta noche? Nadie. Había algo que ya estaba escrito. Y sabe, Pedro vuelve a cometer el mismo error que ya había cometido antes. El mismo error. Cuando el Señor anuncia su muerte a los discípulos, y Pedro viene y le dice: Señor, no te preocupes, eso no es necesario, Señor, tranquilo, no tiene que pasar. Y el Señor, hablándole a Pedro, al apóstol, a su discípulo, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo para el propósito. Ya estaba escrito, ya el Señor había determinado que su hijo moría en una cruz, porque el pueblo necesitaba la sangre de ese cordero para poder tener limpios sus pecados y sus enfermedades. Se necesitaba. Pero Pedro vuelve a cometer la misma imprudencia. Vuelve a comprometerse a algo que él no puede. Vuelve a decir lo que quizá en su humanidad él quiere, pero dentro de él sabe que es imposible poder cumplirlo. Y hay personas así, atravesándose en el proceso, atravesándose en la bendición de otros, opinando donde nadie los ha llamado, dando opiniones que nadie les ha pedido, y sin embargo, por bocones, sufren las consecuencias. Ese es el problema. El problema de Pedro es que Pedro no sabía quedarse callado. El problema de Pedro era que Pedro, en su emoción, salía diciendo cosas y comprometiéndose con cosas que no iba a poder cumplir. ¿Le pasa a usted? Creo que sí, como me pasa a mí. ¿Y sabe dónde radica el problema? El problema radica en que queremos agradar a Dios a todo dar. Como sea, tengo que quedar bien con Él. Y cuando usted abre la boca en su casa a comprometerse con cosas que no va a cumplir, usted a todo dar tiene que quedar bien en su casa, la pareja, el esposo, la esposa, en la iglesia, con el pastor, en el trabajo, con el jefe, comprometiéndose a algo que usted no está preparado para poder hacerlo. Y hay que ser sinceros. Hay mucha gente que en tema de iglesia, en tema de ministerio, en tema de servicio, abre la boca y se compromete diciendo: claro, pastor, ¿a qué horas abro? ¿Qué hago? Lavo, trapeo, plancho, barro, ¿qué hago? Y no aparecen. Eso no es pecado. Eso es normal. Eso suele pasar. Y si como pastor me amargara que eso pasara, hermano, no sé dónde estaría, en una clínica de reposo de pronto. Nos podemos cargar por eso. Somos humanos. Somos humanos. Pero a veces hay personas, si tomo los dos ejemplos, que se comportan como Pedro, opinando lo que no tienen que opinar y haciendo de estorbo en lo que Dios tiene planeado con alguien. Pongo un ejemplo. Yo le puedo decir al pastor, no sé. No, el pastor me puede decir a mí: pastor, va a hacer un ayuno. Va a echar 3 días de ayuno. Y yo le puedo decir: pero no es necesario. 3 para qué, hágase 1. ¿Me estoy haciendo entender? El esposo llega contento a la casa diciendo: mi amor, mire, la palabra me tocó, yo quiero cambiar, quiero que las cosas sean diferentes, yo quiero que cambie. ¿Para qué habla si usted no puede? ¿Para qué habla lo que usted no cumple? O al contrario, llega el esposo emocionado
a decirle a la esposa: a partir de hoy soy un hombre diferente, a partir de hoy soy un hombre renovado, lavado y crucificado por la sangre del Cordero, porque así soy. ¿Para qué habla lo que no es verdad? O lo que usted todavía no siente. Como Pedro nos estamos equivocando y estamos diciendo cosas a la ligera. Y el problema es que la palabra enviada no tiene regreso. Lo que usted dice ya se fue, ya salió. Pero quiero avanzar. Pedro le dice al Señor: ¿cómo se te ocurre? Yo no me voy a avergonzar de ti. Y aunque dice, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, porque yo sé quién es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que tú eres mi Cristo, yo sé que tú vives, yo sé que tú eres mi Señor, tú que tú eres mi pastor, tú eres el Mesías. Pero llegó el momento que Pedro no esperaba. Llegó el momento en el que Pedro vio cómo las cosas que estaban escritas se cumplieron. Llegó el momento en el que la crisis llegó a esa familia de discípulos. Llegó el momento en el que llegaron todos los romanos, todos los fariseos, llegaron los sumos sacerdotes, llegaron todos allá a capturar a Jesús, guiados por otro falso que caminaba con Jesús, que era Judas. ¿Usted cree que el Señor no sabía que Judas lo iba a traicionar? Claro que sabía. Es más, se lo recordó en la cena. Judas le dice: ¿seré yo, Señor? Y el Señor le responde: tú lo has dicho. Eso se lo respondió Jesús a Judas. Ya sabía. Sin embargo, el Señor disfrutó la cena con Judas. Y se rió, y comió, y gozó, y cantaron himnos, como dice la palabra. Todos disfrutaron con Jesús. Y mientras unos salían al monte de Getsemaní a orar, Judas se fue, porque tenía que ir a cumplir la palabra que había empeñado, de forma emocional, cambiando la vida del maestro por 30 ciclos de plata. ¿Se da cuenta cómo con la palabra nos enredamos? ¿Se da cuenta cómo con la palabra vendemos los principios? ¿Cómo con la palabra nosotros vendemos el principio de Cristo también? Llegó el momento en que Jesús habría de ser arrestado. Y en el verso 56 de ese mismo capítulo, verso 55 del capítulo 26, dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente, a quienes fueron a capturarlo: ¿cómo como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? 55. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dígalo fuerte, todos los discípulos ¿qué? Todos dejándole huyeron. Y todos decían que amaban a Jesús. Y todos decían que estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Y todos habían comido en el mismo plato, dormido en la misma habitación, caminado el mismo trajinar con Cristo, habían vivido las mismas experiencias, habían visto los mismos milagros. Todos habían sido testigos de la gloria, de lo grande que era Jesús. Pero cuando Jesús lo necesitó, ninguno estuvo. Ninguno fue capaz de poner el pecho. Ninguno fue capaz de decir: me quedo contigo, maestro, y si te llevan a ti, que me lleven a mí. Ninguno. Todos huyeron, todos se acobardaron, todos se fueron para allá corriendo, como cuando usted sabe que ya ha comprometido, ha sacado su palabra diciendo: Señor, yo te sirvo, Señor, yo me consagro, yo me comprometo. Pero cuando está en medio del círculo de amigos, del círculo de amigas, cuando está en medio del círculo del trabajo, cuando está en medio de la gaminería de sus compinches, ahí se le olvida el compromiso, ahí se le olvida lo que usted
con tanto amor y tanta pasión dijo. Hasta ahí va el compromiso. Su compromiso muchas veces va hasta el punto en el cual yo tengo que empezar a menguar mi carne. Cuando yo tengo que perder lo que me gusta, lo que me agrada, hasta ahí va mi compromiso. Cuando usted tiene que esforzarse un poquito más, hasta ahí va el compromiso. Todos se fueron. No quedó ninguno, amado. Ninguno. Y sin embargo, dice la palabra, que Pedro, a partir del 69, dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús del Galileo. Mas él lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que tú dices. Pregunta, si lo negó Pedro, ¿qué no haremos usted y yo? ¿Qué no haremos usted y yo? ¿Cuántas veces habremos negado usted y yo al Señor y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces usted y yo habremos avergonzado el nombre del Señor y no nos hemos dado cuenta? ¿A cuántas personas nosotros habremos espantado del Evangelio y no nos hemos dado cuenta? ¿A cuántos hemos sacado corriendo diciendo, si ser cristiano es ser como él o como ella, yo no quiero? ¿Cuántos? ¿Usted qué cree que habrá pensado la criada de esa casa cuando ella misma había visto a Pedro caminando con Jesús? Y dice más adelante, es que hasta como habla se te parece. Y Jesús diciendo, yo no, yo cuándo, yo nunca. Nunca. Y se supone que era de los más cercanos, de los más fieles, era del que estaba ahí pegado al riñón de Jesús. Y lo negó. Y no una, lo negó 3 veces. ¿Qué cree que habrá pensado el que estaba acusando a Pedro? ¿Qué cree usted que se le pasaba por la cabeza a la mujer que le estaba diciendo a Pedro? Pero si tú hablas como él, pero si tú te pareces a él, pero si yo te vi caminar con él. Y Pedro diciendo, ¿yo? ¿Cuándo? Yo no. Pero luego usted no está en una iglesia. Voy de vez en cuando, la verdad. No es que esté comprometido. Pero ahora cambió la música cristiana. No, una que otra, porque es que la verdad a mí eso me aburre. Todos son excusas, hermano. Todo es una excusa para nosotros. Ore. No, ore otro, porque es que yo siempre oro. Qué honra tan grande que le digan que ore. ¿Cómo usted renuncia a esa bendición? ¿Y hay gente que lo hace? En el versículo 70 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Lo volvió a negar. Cada uno de los evangelios tiene una versión. Cuando usted lee conmigo Lucas 22, vaya conmigo rápidamente, Lucas 22. Cada uno lo narra de manera diferente y de cada uno podemos extraer algo. Lucas capítulo 22, verso 31. ¿Lo tiene conmigo? Dígame amén si lo tiene. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Mire cuál es la raíz de la negación. Hay una raíz en el por qué Pedro tenía que negar a Jesús. Hay algo que tenía el Señor en mente, tenía entre manos algo. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, o también Pedro. Pedro era Simón o Cefas. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cómo? A trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo, Nelson? Usa un manojo de trigo, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y usted coge el manojo y ¿cómo se mueve el trigo? Para un lado y para el otro, para allá y para acá. Y Jesús pone esa parábola diciéndole, hey Simón, hey Pedro, Satanás te pidió para zarandearos como a trigo.
tanta fe, tanto hablar Pedro, tanto comprometerse Pedro, tenía que ser probado, tenía que pasar la prueba de fuego. Tanto amor que Pedro dice tener, tanta pasión que Pedro tenía por Jesús, tanto amor que nosotros muchas veces decimos tener por esa mujer o por ese hombre o por ese hogar. Tantas palabras tienen que ser probadas. Todo eso tiene que pasar una prueba. Porque es que las palabras se las lleva el viento, amado, pero los hechos quedan. Y hay un dicho que dice: mientras la crisis entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Mientras la pobreza entra por la puerta, el amor se va por la ventana. El Señor tenía que probar la fe de Pedro. Era necesario que Pedro pasara por el trillo. Y por eso el Señor quizá le dijo al enemigo: tómalo, zarandéalo. Él ha dicho que me ama. Él ha dicho que conmigo hasta el fin del mundo. Él ha dicho que yo soy el único Dios de su vida. Él dice que me ama y que me ama y que me ama. Tómalo. ¿Ya? ¿Y qué hace Satanás? Lo zarandea. Lo pone a prueba, lo pone a pasar aceite, le pone situaciones difíciles, lo pone la situación en la casa tétrica, lo pone en el trabajo, lo pone en su vida personal. Así como a Pedro, así como Satanás pidió la vida de Pedro, Satanás también pudo haber pedido tu vida para llevar una enfermedad. Pudo haber pedido tu vida para que llevaras un fracaso matrimonial. Pudo haber pedido tu vida para que llevaras una carga de una familia inconversa. Pudo haber pedido tu vida para que llevaras la carga de un hogar con dificultades. Pudo haber pedido tu vida para llevar el dolor de una infidelidad. Pudo haber pedido tu vida para llevar la vergüenza de un pecado. Pudo haber pedido tu vida para llevar el dolor de una pérdida. Quizá tú dices: Señor, dime por qué es lo que está pasando. Y quizá hoy entiendes que el enemigo le está pidiendo permiso al Señor, diciendo: déjame probar que tanto te ama. Déjame probar que tan fiel es contigo, que tan firme es contigo, que tan real son esas palabras que cada nada dice cuando ora: Señor te amo, Señor te amo. Pero cuando está en la calle, cuando está en el círculo, se avergüenza de ti. Probémoslo. Pasémoslo por el fuego, pasémoslo por el trillo, hagamos que fracase a ver qué va a salir. Y ahí es cuando empieza a salir lo que de verdad está dentro de nosotros. Y ahí nos damos cuenta que a Pedro todavía le faltaba por morir algo. A Pedro todavía le faltaba renunciar a algo. A Pedro todavía le faltaba de verdad, verdaderamente decir: Señor, mi vida realmente es tuya. Y cuando usted dice que su vida es de Cristo, es porque Él puede hacer y deshacer con ella. Y usted no se moverá del lugar donde se plantó, sino cuál va a ser la realidad. Así como el enemigo pidió la vida de Pedro, puede pedir la vida de cualquiera. Pero si usted y yo decimos que amamos a Jesús, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que lo aplaca? ¿Qué es lo que tanto miedo le da? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué huimos tan fácilmente? ¿Por qué cuando tenemos crisis? ¿Por qué cuando tenemos ese momento tan difícil resultamos diciendo o haciendo lo que algún día dijimos nunca diríamos o nunca haríamos? Resultamos comportándonos como se comportó Pedro en ese momento. Pero ¿sabe que hay algo bueno? Mire, cuando usted sigue leyendo el capítulo 22 de Lucas, aunque Satanás haya pedido la vida de Pedro para zarandearlo, para probarlo, verso 32 dice: pero yo, aleluya, pero yo, dígalo fuerte, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte.
¿Sabe qué quiere decir? La prueba viene porque viene. Y el enemigo va a querer tumbarlo porque lo tumba. Pero el Señor dice, pero yo rogué por ti para que tu fe no falte. Para que así la veas gris, negra, oscura o no la veas. No te muevas del lugar donde te voy a plantar, donde te voy a dejar. Permanece firme mientras yo estoy clamando al Padre por ti. Sin embargo, hay quienes deciden como a Pedro, huir, negarlo. Y lo hacen con conocimiento. Y lo hacen entendiendo lo que están haciendo. Jesús habla acerca de ellos. Hay personas que deciden como Pedro negarlo. Es más fuerte, escuche bien esto, su deseo carnal. Es más fuerte su necesidad de ego. Su requerimiento de adrenalina pecaminosa. Que cuidar lo que para muchos se cuida solo, que es el amor de Cristo. ¿Quiere que le diga una cosa? El amor de Cristo no se cuida solo. Al amor de Cristo hay que cuidarlo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Al amor de Cristo hay que cuidarlo. Al amor de Cristo, al amor del Padre, no lo dejo solo por ahí botado, tengo que cuidarlo. Y todos tenemos necesidad de ego. Todos tenemos requerimiento de esa adrenalina, porque cuando se habla de pecar, el estómago cruje. Cuando está ahí el enemigo, ahí susurrando, y usted quizá o quizá yo, ahí aportas, ahí en la orilla, y como que ya casi, como que, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Pero la pregunta es, ¿por qué nos paramos en la misma posición que se paró Pedro, huyendo y decidiendo negarlo? ¿Por qué? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está esa dedicación? ¿Dónde está ese amor inmenso que decimos tener por Dios? ¿De qué sirve hablar de amor si usted y yo no lo demostramos? ¿De qué le sirve a mi esposa que yo le diga que la amo si no se lo demuestro? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que le diga a usted a su hijo que lo ama si usted no se lo demuestra con hechos? Hace 8 días hablamos que la fe sin obras es muerta. Lucas 17:1 dice: imposible es que no vengan tropiezos. Ojo con eso. Es imposible que no vengan tropiezos. Imposible hay que no haya una crisis. Imposible hay que no haya una pelea. Imposible hay que a usted Satanás no lo tiente. Eso es imposible. Lo va a tentar, le va a poner zancadilla, lo va a poner a cacarear, lo va a poner a trinar, lo va a poner a mirar para el cielo diciendo: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero ya hay alguien rogando por usted, ya hay alguien clamando por usted, ya hay alguien diciendo: Señor, todo lo que ha dicho, Padre, que no se le olvide, por favor. Toda la fe que dice tener, manténla firme. Y usted y yo dudando, y usted y yo meditando, y usted y yo cabildando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que salgo? ¿Será que no salgo? No, no, no y no. Y voy a Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 13. La otra versión de la misma historia. Juan capítulo 13, verso 36. ¿Lo tiene conmigo? ¿Amén o no amén? Le dijo a Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, léalo conmigo, Señor. Dígalo fuerte ahí. ¿Por qué?
No, dígalo nuevamente. Le dijo Pedro. Fuerte. Mi vida pondré por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Verso 38. Jesús le respondió. No, vamos a ponerlo en el tono correcto. Tiene un signo de pregunta. Dice, ¿tu vida pondrás por mí? ¿En serio? Póngale el tono. ¿De verdad? ¿Así está el Señor hoy? ¿En serio? ¿Todo eso va a ser por mí? ¿En serio todo eso me ama? ¿De verdad? ¿Por qué cree que el Señor le dice eso a Pedro? Porque lo conoce. Porque sabe que no va a poder hacer lo que Pedro quiere, lo que Pedro anhela. Porque va a llegar el día en que el Señor no va a poder hacer nada por Pedro. Y Pedro va a tener que vivir su propia prueba. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Se lo reitera. Dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué tanto vas a hacer por mí? ¿Qué tanto tú vas a poner por mí? ¿Qué es lo que tú estás hablando que eres capaz de hacer? Sabe que no hay muchas cosas que seamos capaces de hacer si no lo hacemos con la fe suficiente para entender que el Señor tiene algo, un plan, un propósito, y que todo eso que usted y yo pasamos, todo eso que usted y yo vivimos, todo eso que usted y yo quizá hoy pasamos prueba, pasamos apretados, ahí está el Señor pasándonos por un trillo, pero todo eso tiene un propósito firme delante del Señor. Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 17 dice, Juan capítulo 17, verso 15 dice, no te ruego, porque uno podría decirle, Señor, ¿por qué no me sacas de este lugar? Jesús dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es imposible que usted y yo salgamos de donde estamos en el mundo terrenal, pero lo que sí es posible es que el Señor está clamando para que las manos del maligno no lo toquen a usted ni me toquen a mí. Y ese tiene que ser su clamor. Los que oran, cuando oren, pídanlo. Señor, yo te pido que el enemigo no tenga derecho a poner una mano sobre mí, no tenga derecho a poner una mano sobre mi casa, no tenga derecho a poner, Señor, siquiera un dedo sobre mi economía, sobre la salud, Señor, sobre todo lo que me has dado. Guárdalo, Señor. Y termino diciéndole esto. Después de que Pedro falla, después de que Pedro se equivoca, viene un tiempo de restauración para Pedro. ¿Sabe qué? Hay una historia en la Biblia que se parece a esta, que no termina tan bien como esta. Es la que vivió Eliseo con su siervo, con Giesi, se llama el siervo, o se llamaba. Giesi decidió darle rienda suelta a su carnalidad. Vino un hombre llamado Naamán. El Señor usó la vida de Eliseo para sanarlo. Y cuando Naamán, que era un general, le dijo a Eliseo, le dijo, ¿cuánto te debo? ¿Qué le dijo Eliseo? No me debes nada, no te preocupes por eso. Y Giesi, que era su siervo, estaba escuchando. Y Giesi por dentro dijo, ¿cómo no le va a cobrar? ¿Cómo se le ocurre si tiene plata? Cóbrele, sáquele algo. Y él no lo hizo. Y Giesi callado. Porque es que mire, escúcheme algo. Cuando hay silencio, algo está mal. Cuando hay silencio, algo no está bien. Cuando las ovejas se quedan muy calladas, algo no está funcionando correctamente.
Y cuando una oveja está mal, en lo último que piensa es en llamar a su pastor. Porque sabe que el pastor conoce la oveja. Lo va a confrontar. Lo va a confrontar con su realidad. Y nadie quiere ser confrontado con su realidad. Por eso las personas a veces se escabullen, dejan de venir, toman distancia, salen corriendo, huyen. Es la más fácil. Y Jesse hizo eso, se quedó callado. No le dijo nada a Eliseo. Y se fue corriendo. Mire, es que el problema no es fallar. Ese no es el problema. El problema es que nosotros fallamos conociendo, pero peor aún, que no tenemos la conciencia de decir, oiga hermano, lo hice mal, perdóneme. No le voy a buscar el versículo, termino de contarle la historia. Jesse se fue corriendo detrás de Naamán y lo alcanzó y le dijo, qué pena Naamán, discúlpeme, es que Eliseo le manda a decir. Aparte de todo, usó el nombre de Dios, que era el profeta enviado por Dios, para poder sacar provecho de algo de lo que Dios no quería sacar provecho, porque estaba por encima la salvación de un hombre llamado Naamán. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que no tienen precio. Y hoy a la gente le pone precio a todo. Le pone precio a un matrimonio, le pone precio a un bautismo, le pone precio a una cosa, a otra. Y nada en el evangelio tiene precio. Nada. Me indigna cuando yo escucho diciendo, en esa iglesia me cobran tanto, ¿cuánto vale bautizarme? ¿Cuánto vale una cosa? ¿Cuánto vale la otra? ¿Quién dijo, hermano? ¿Usted cuándo vio a Jesús cobrando? Cuando usted ve a Jesús diciéndole al papá del endemoniado Gadareno, diciendo, bueno, por eso no le puedo cobrar tanto. Y si convulsiona otra vez le cobra el doble. Eso no pasó. No pasó nunca. Pero hoy el evangelio se ha vuelto un negocio para muchos. Un negocio, una empresa lucrativa. Y eso no es el evangelio. El evangelio no es para lucrarnos. El evangelio, mire, no es para vanagloriarnos. El evangelio no es para que el nombre de Gustavo Garzón sea un nombre conocido en el mundo. ¿Qué importa, Gustavo? Lo que importa es Cristo. Eso importa realmente. No importa nada más. Y usted hoy escucha Pepinito ORG, Fulanito ORG, Sultanito ORG, Pepito ORG, dándose gloria a los hombres. El Señor no nos llamó a eso. Y lo que quiso este hombre llamado Jesse es darse gloria a él, usurpar el puesto del Señor, queriendo coger lo que el Señor no quería coger. Pero con Pedro, vuelvo a Pedro. Jesse, para terminar la historia de Jesse no se arrepintió. Jesse mantuvo su mentira. Mire lo que pasa con el Señor. El Señor algún día nos va a confrontar. Algún día nos va a confrontar. Y cuando Eliseo confrontó a Jesse, dijo, ¿dónde estabas? Señor, no he salido. Y Eliseo le responde, ¿acaso no estaba mi espíritu donde tú estabas con Naamán? Sea la lepra de Naamán contigo. Cuando no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará. Pero, léalo conmigo, 28:13, búsquelo por favor ahí rápidamente. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. No prospera. El que anda con el pecado ahí tapado, ahí, que nadie se dé cuenta, es que yo puedo solo. Paja, mentiras, solo no puede. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas.
El que es orgulloso, con ese orgullo solo no va a poder. El que piensa que, iglesia, a mí no venga a hablar de iglesias, que yo iglesia no necesito. Cuidado. Tarde que temprano va a necesitar una iglesia. Y peor para usted, un pastor. Va a pasar. El que encubre su pecado no prospera, pero más, dice el verso 13, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará. Y para Pedro hubo misericordia. Vaya conmigo, Juan capítulo 21, y terminamos. Resucitó el Señor. Vino a aparecerse otra vez a los discípulos. Y Pedro, desafortunadamente, en mi interpretación quizá homilética, dice la palabra que en el capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Qué significa eso? Pedro había salido de ser pescador. Ya el Señor lo había sacado, porque dijo: ya no pescarás más peces, ahora serás pescador de hombres. Ya lo había sacado de allá de ese mundo, ya lo había retirado. Pero Pedro, después de fallar, decidió volver a la pesca. La persona cuando falla o cuando tiene un fracaso, decide volver atrás, decide alejarse, decide tomar distancia. Y Jesús llama a ese tipo de situaciones cuando el perro vuelve al vómito. Hay personas que deciden volver a la inmundicia de donde el Señor ya los había sacado. Hay personas que deciden volver al pecado de donde el Señor los había tomado. Verso 4, cuando ya iba a amanecer. Verso 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos también nosotros. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, dice la palabra, no pescaron nada. ¿Por qué no pescaron nada? Porque el Señor no estaba con ellos. Eso no lo había aprobado el Señor. El Señor no les había dicho: vaya, pesquen. A eso no los había mandado el Señor. Otro era el propósito que Dios tenía con ellos. Pero cuando el Señor apareció, cuando el Señor volvió, dice la palabra, entonces, siempre sale Pedro, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. ¿Sabe qué significa eso? Cuando vio que el Señor volvió, cuando vio que el Señor había aparecido otra vez, se volvió a vestir. Es decir, se puso otra vez en orden con Dios. Se puso otra vez a la medida de Dios. Y dice la palabra que se echó al mar. El mar, el agua, significa profundidad, intimidad, espíritu. Allá se tiró Pedro en el mar, dijo, se puso la ropa y se tiró al mar. Quiere decir que después de que usted y yo tengamos una falta o un fracaso o nos equivoquemos, el problema no es lamentarnos, el problema no es llorar, el problema no es dar explicaciones, el problema es que tengamos la actitud para poder ceñirnos es decir, me equivoqué, fallé, pero aquí estoy, Señor, rehace, Señor, conmigo, lávame otra vez, Señor, restáurame, y me tiro al mar, a donde está la presencia, me tiro a orar, me tiro a leer, me meto con Dios de profundo para poder lograr llegar nuevamente a donde Dios quiere que yo llegue. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, verso 11, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió.
Y dice que después se reunió el Jesús, el Señor, con los discípulos. Verso 15, cuando hubieran comido, Jesús dijo: ¿me amas? Le dijo a Simón, a Pedro. ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Las mismas 3 veces que Pedro lo negó fueron las mismas 3 veces que el Señor se encargó de recalcar el amor que había dentro de Pedro por Jesús. Las mismas 3 veces. Con el mismo amor siguió Pedro amando a Jesús, pero ya no lo hablaba de la emoción, ya no lo hablaba del ímpetu, ya no lo hablaba de su orgullo, ya no lo hablaba de su emoción. Ahora lo estaba hablando desde el Espíritu. Y uno habla desde el Espíritu después de que ha pasado el tiempo difícil. Cuando usted la prueba lo ha molido, cuando usted el fracaso lo molió y usted aprendió, usted aprende a hablar desde el Espíritu. Pero cuando no, y el orgullo sigue intacto y la pechuga sigue arriba, será cuestión de tiempo para que el Señor ya no lo suelte y ruegue, sino que solamente lo suelte y ya. Cada uno se defiende como pueda. ¿Sabe quién es el mejor ejemplo de eso? Judas. Judas. ¿Por qué la palabra no dice que el Señor rogó por Judas como rogó por Pedro? Había algo en Pedro que no había en Judas. Y sé que lo que hay en Pedro hay en usted y en mí hoy. Un corazón contrito y humillado acepta Dios. Póngase en pie, por favor. Marco, acompáñame acá al piano, por favor. ¿Puedes? Yo no sé cuántas veces lo habrá negado usted. Yo lo he negado muchas, la verdad. Tengo que aceptarlo. Pero muchas veces las que por error, por ignorancia o por desconocimiento, yo negué al Señor. Pero hoy ha llegado un día para que usted pueda evaluar y pueda saber que quizá lo que usted hoy pasa es el resultado de que sí, quizá el enemigo lo zarandea, quizá el enemigo lo pone a prueba con el permiso del Señor, aunque suene irónico. Pero usted que dice que tiene tanta fe, o usted que dice que ama tanto a Dios, le pregunto, ¿por qué sigue pecando en lo mismo? Usted que sabe que por vanaglorioso Saúl fue expulsado de su reinado. Usted que sabe que la palabra dice que a los fornicarios, es decir, a los que tienen relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial, y al adúltero, que es el que deja llevar su pensamiento con la lascivia y la concupiscencia, al fornicario y al adúltero los juzgará Dios. No tendrán abogado, no habrá quien los defienda. ¿Por qué lo sigue haciendo? Usted que tiene su orgullo a prueba de todo, usted que es de los que quizá mientras escucha esta prédica está pensando que no la necesita, o usted que quizás mientras está aquí en la iglesia está contando los minutos para salir e irse rápidamente. Si Dios lo trajo, es porque necesita que lo escuche. El Señor no pierde tiempo con nadie. El Señor habla cuando tiene que hablar, muestra cuando tiene que mostrar. Pero hay personas que, como Pedro, están demasiado seguras de sí mismas, demasiado confiadas. Y les quiero decir algo. Escúcheme bien esto. Esa confianza que usted tiene no es una confianza que venga de Dios. Perdóneme, no lo es.
Le hablo a esas personas que saben que les estoy hablando al corazón. No es porque usted no tiene intimidad con Dios. No me venga a decir que usted sabe que el Señor lo guarda, que usted está confiado en que Dios lo protege o la protege cuando usted ni siquiera tiene cara para venir delante de Dios. Así lo engaña Satanás. Lo hace sentir tan seguro, la hace sentir tan segura, que por eso Pablo escribió diciendo: aquel que crea estar firme, cuide que más adelante no caiga. Porque cuando caiga, Satanás se reirá a carcajadas. Y tiene que recordar algo: el que no se humilla será humillado. Y hoy hay muchas personas que Dios está esperando que se humillen, que reconozcan su pecado verdaderamente, no de pasadita, sino con el corazón realmente. ¿Cómo queremos terminar nosotros? ¿Cómo terminó Jesse? ¿Cómo terminó Pedro, siendo el apóstol, el baluarte, la insignia de la iglesia primitiva? ¿O cómo terminó Jesse, avergonzado, lleno de lepra, humillado? O quizá como terminó Judas, apartado de Dios una eternidad. Creo, con mucho respeto, que se necesita mucho valor, mucha personalidad. Y como lo escribí esta mañana en el WhatsApp, se requiere una alta dosis de valor, de carácter, determinación, amor y agradecimiento para poder seguir a Jesús verdaderamente. Una alta dosis de valor y una alta dosis de determinación. Cierre sus ojos. Padre, oro por esta iglesia, Señor, esta mañana. Sé que hay muchas personas que dirán: yo quería que me hablara de otra cosa. Hay algunas personas que dicen: otra vez oír lo mismo. De esto no habíamos hablado. Hemos hablado del pecado, sí, pero no de cómo Jesús ve a los que ama cuando pecan. Creo que la misericordia de Dios fue tan grande sobre Pedro como lo puede ser sobre nosotros si hay un reconocimiento, Señor, del pecado. Pastor, ¿y cómo sabemos si Pedro se arrepintió? La palabra dice que cuando el gallo cantó, Pedro, reaccionando, lloró amargamente. Se dio cuenta que se había equivocado, se dio cuenta que había fallado. Hoy es el día para que usted recapacite en eso. ¿Cuántas veces más va a seguir negando al Señor? ¿Cuántas veces más se va a seguir apoyando en su incapacidad física o personal para no apoyarse en la capacidad de Dios? Cuando yo no puedo en mis fuerzas, puedo en las fuerzas del Señor. Para eso son, para que las usemos. Pero falta determinación real. Padre, yo te pido que la humanidad de esta iglesia, Señor, hoy sea cubierta por tu gracia y favor, Señor. Hoy te pido que la humanidad, Señor, de toda esta iglesia, Señor, incluyéndonos a nosotros como pastores, todos somos humanos, todos podemos fallar, todos nos vamos a equivocar en algún momento, Señor, o nos podemos equivocar mejor. Pero yo te pido que tu gracia nos cubra, Señor, que tu gracia venga sobre nosotros, te lo pido, Rey. Yo te pido, Padre del cielo, Señor, que tu gracia, Señor, hoy nos invista, Señor. Que tú, Señor, nos revistas de ti, Padre, como dice Gálatas. Es la única forma, Padre, para hacerle frente a lo que el mundo ofrece.
estar revestidos de Cristo. Y hoy queremos revestirnos de ti, Señor. Hoy queremos revestirnos de tu amor, de tu gracia y tu favor. Padre, glorifícate, Señor. Toma hoy mismo autoridad, Señor, sobre cada vida que está en este lugar. Toma ya misma autoridad, Señor, sobre sus vidas, sobre sus decisiones, Padre. Y aunque el enemigo, como lo hizo con Pedro, lo quiera hacer con nosotros, haya pedido nuestra vida para zarandearnos, hoy te pido, Señor, ruega al Padre por nosotros, Señor, para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe no falle, para que nuestra fe se fortalezca y permanezca intacta, Señor, a pesar de la difícil prueba o del fracaso o del momento crítico que pasemos, Señor. Te pido, Señor, permítenos estar firmes, Señor, en ti, no en mis fuerzas, no en mi humanidad, en ti, Señor, en ti te lo pido, Padre. Reviste esta iglesia de tu gracia, Señor. Reviste esta iglesia de tu favor, Padre. Y reviste esta iglesia de tu amor, porque amor es lo que necesitamos de ti, Señor, para que ese amor nos inste, nos motive a no seguir fallando y fracasando como lo hemos hecho hasta hoy. Padre, la mies sigue escaseando de hombres y mujeres dispuestos a sacrificar su vida, Padre, para servirte. Pero en vez de sacrificio hay mucha cobardía, Padre, porque muchos han sido llamados, muchos, Señor, han sido escogidos por ti, pero no han querido asumir su responsabilidad. No quieren, Señor, morir al yo. No quieren coger su cruz y seguirte. Prefieren seguir su vida liviana, pachanguera, pecaminosa. Ojalá, Señor, ojalá no pase como, o no tengamos que vivir algo como lo vivió Esaú, que dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, que queriendo su primogenitura con lágrimas, deseando con lágrimas su primogenitura, nunca más la pudo obtener. Ese es un llamado. Como atalaya hoy me paro, Señor, en este altar a decirle a esta iglesia: tú eres llamado, tú eres llamada. Obedece, camina, sírvele. La mies necesita hombres y mujeres dispuestos a tener un sacrificio. El mundo está lleno de gente cobarde que viven de reminiscencias, que viven de decir: un día yo llenaba un bus para llevarlo a la iglesia, un día yo tenía una célula de 40, un día yo me paré a predicar en un parque. ¿De qué sirve un día si hoy no lo hace? Dígame lo que hace hoy, viva de lo que hace hoy, viva de lo que va a ser mañana, no de lo que ya pasó. No podemos vivir de reminiscencias, porque la fe tiene un diario vivir. Padre, te doy gracias en esta hora, en nombre de Jesús. Amén y amén.